Padre, queremos darte gracias por tu presencia aquí. Gracias por mis hermanos, gracias por tu obra aquí. Gracias porque tú sigues edificando nuestras vidas cada día para llevarlas a ese punto en el cual tú puedas manifestarte en nosotros y nosotros podamos declinar nuestro yo y el protagonismo de nuestra vida para dar paso a tu gloria en nuestra vida, Señor. Dios mío, manifiesta tu presencia aquí en este lugar. Bendice a mis hermanos, bendice esta reunión y que aquí vaya a producirse hoy cambios en las vidas de las personas. Vidas sean transformadas por tu palabra esta mañana. Hombres y mujeres realmente tengan una nueva experiencia esta mañana en sus vidas, con un Dios vivo al que conocen porque está en sus vidas, transformando y cambiando sus corazones, Padre. Bendice, Dios mío, tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, texto muy conocido, versículos del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, queridos. Uno de los mayores conflictos que tenemos en las congregaciones y en la iglesia es que hay personas que no han nacido de nuevo y conviven con personas que sí han nacido de nuevo. Y eso es un gran conflicto para aquellos que no han tenido esa experiencia personal en su vida de haber nacido de nuevo. La experiencia más sobrenatural que tú puedes tener como cristiano en tu vida es nacer de nuevo. Es que el Espíritu Santo produce ese milagro dentro de ti, dando vida a la palabra de Dios en tu corazón y produciendo dentro de ti ese nuevo nacimiento, la manifestación de la voluntad de Dios en tu vida, la gracia de Dios en ti, el crecimiento en gracia de nuestra vida, la manifestación de los dones y del carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero mientras ese nuevo nacimiento no ocurre en nuestra vida, pasamos a formar parte de ese grupo de creyentes que tienen una conversión incompleta en su vida, insuficiente en su vida. Dios no solo da vida con bios dentro de nosotros, a esta naturaleza carnal que tenemos, a la vida como tal y la podemos ver en nuestra realidad, sino que Dios quiere dar vida a tu espíritu. Y solo si naces 2 veces podrás vivir en la eternidad con Cristo en tu vida. Y hay muchos cristianos que no han nacido 2 veces, solo han nacido una vez. Ha sido engendrado por sus padres y esa es la única vida real de la que pueden testificar en sus vidas. Pero tú y yo, cuando nacemos de nuevo, podemos testificar no solo de esta vida, sino podemos también testificar de una vida nueva que está bullendo dentro de nuestro interior, que está creciendo en nuestra vida y que es la experiencia que tú y yo necesitamos en nuestras vidas para seguir a Jesús en el camino. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego hay que nacer de nuevo. No hay que venir al culto. No hay que levantar las manos para cantar alabanzas. No hay que tener una voz prodigiosa de ángel. No hay que ser un instrumento de Dios para llevar la palabra
a otros lugares. Tenemos que nacer de nuevo. Y Nicodemo no había tenido esa experiencia en su vida personal. Nicodemo no sabía de estas cosas. Él se acercó a Jesús porque vio las señales que Jesús hacía y él tenía un cierto grado de discernimiento. Claro, la religión había trabajado en su vida profundamente para producir cierto discernimiento en las cosas que veía. Por eso podía reconocer que las cosas que hacía Jesús, las señales sobrenaturales del poder del siglo venidero en la vida de Cristo, le hacían ver que esa persona venía de Dios. Nicodemo creía en el Evangelio. Para él la religión era su forma de vida. Pero eso no es suficiente para nacer de nuevo. Tú puedes acudir al culto, venir a la reunión, leer la Biblia todos los días, tener un sistema de lectura bíblica, de oración sistemática, pero si no naces de nuevo, todo eso no sirve de nada. Estamos jugando a la religión. Y Dios no quiere jugar a la religión. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere que tú le conozcas personalmente a Él en tu vida personal. Porque si tú no le conoces a Él, Él te va a desconocer de ti. Había un grupo de discípulos llenos del Espíritu Santo que hacían milagros y prodigios en las plazas de los pueblos. Y se acercó Jesús porque ellos vinieron, Señor, y le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, mira, apartaos de mí, porque nunca os conocí. Yo digo, ¿cómo un Dios omnisciente que lo conoce todo, que conoce tu email, tu Facebook, conoce conoce todo? ¿Qué piensas? ¿Que no? Conoce todo. No va a conocer a estas personas. Lo que desconocía el Señor de aquel grupo de creyentes, que hacían milagros, llenos del Espíritu Santo, era que ellos no le conocían a Jesús. Y es el gran conflicto que tenemos en nuestra vida como cristianos. No tenemos una experiencia personal con Cristo en nuestra vida. Venimos a los cultos, trabajamos la teoría religiosa, pero después no ha ocurrido ese nuevo nacimiento en nuestra vida. Y no podemos ver el reino de Dios. ¿Sabes lo que te digo? La iglesia está llena de miopes, personas que no ven y no dejan ver. Actúan como pantallas. Cuando quieres ir a una playa a tomar el sol y no te quieres quemar del sol, ¿qué haces? Tomas una sombrilla, no sé cómo le llamáis aquí, te la pones sobre tu cabeza para que el sol implacable no te queme la piel. Y hay personas que cuando no nacen de nuevo dentro de la congregación, se produce este conflicto en sus vidas. Actúan como pantallas. No dejan pasar la luz, ni dejan que la luz llegue a otros. Y estorbamos al Espíritu Santo en nuestra vida, en el propósito que Dios tiene con nosotros. Y Nicodemo no tenía esa experiencia, porque no conocía a un Dios vivo. Él se había acercado al maestro, le llamaba Rabí, que es maestro, sabía que venía de Dios por las obras que hacía, pero él no tenía esa experiencia en su vida. Y entonces estaba inconclusa la obra de Dios en su corazón. Hay muchas personas que se acercan a Jesús porque creen en Él, pero creer no es suficiente para nacer de nuevo. Los demonios también creen y tiemblan ante la palabra de Dios, pero ellos están perdidos, no se pueden arrepentir de sus pecados, no van a poder entrar al reino de los cielos. Creer no es garantía de nacer de nuevo. Creer es el primer paso para después nacer de nuevo. Cuando Jesús miraba a Nicodemo y le veía como ese creyente que todavía no se ha producido esa metamorfosis dentro de su vida. Esa metamorfosis que esconde dentro del corazón de Nicodemo un hombre que ama a Dios, pero que no es capaz de despojarse de esa larva en la que está envuelto. ¿Has visto cómo nacen las mariposas? Nacen en una larva viscosa, una larva repugnante a la vista de los ojos. Así somos para Dios. Cuando somos pecadores y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos como esa larva viscosa, pegajosa. Aunque cuando la vida de Dios se manifiesta dentro de nosotros está esa mariposa dispuesta a salir, pero tiene que despojarse de esa larva. Y Nicodemo no sabía cómo despojarse de ese envase en el que estaba recubierta su vida. Muchos cristianos no son capaces de dar pasos en su vida personal para producirse nuevo nacimiento en su corazón.
y son como Nicodemo. Se pasan la vida viniendo a los cultos, a las reuniones. Conocen la Biblia, testifican del Señor, pero no han tenido esa experiencia en su vida. Y tú y yo necesitamos nacer de nuevo, queridos. Convertirnos todos los días de nuevo. Voy más allá. Nuestra experiencia vital cada día es esa conversión que nos lleva a ponernos y a rendir nuestra voluntad al Señor todos los días de nuestra vida. Porque esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión no solo es testificar de Cristo, manifestar, una apariencia de algún fruto o don en nosotros. Eso es religión. La verdadera experiencia en nuestra vida es negarte a ti mismo. Es, renunciar al derecho de hacer lo que te da la gana y vivir para Cristo. Y esa experiencia solo puede ocurrir en nuestra vida si nacemos de nuevo. No hay otra manera posible. No es por tus fuerzas, no es por tu desempeño, por cuán capaz eres tú en ti mismo de vivir la vida cristiana. Es la experiencia que nace por recibir la palabra de Dios en nuestra vida y que el Espíritu Santo dentro de nosotros vivifique esa palabra, dé vida a esa palabra dentro de ti, dentro de mí. No hay otra manera posible. Y para muchos cristianos que se congregan en los cultos, que vienen a las reuniones, tienen que convivir con esta experiencia insuficiente en sus vidas. Yo quiero llevarte esta mañana tomado de la mano para que tu experiencia con Cristo sea tan sobrenatural, tan especial en tu vida, que descubras quién es Jesús y descubras lo que ha hecho por ti. Descubras cómo tu vida pasa de un sentido de querer recibir de Dios a sentirte deudor de Dios cada día de tu vida. Yo me siento deudor de Cristo cada día de mi vida. Y esa deuda que no se puede pagar ni con esfuerzo ni con trabajo, se la pagamos con el amor que Él pone en nosotros para con Él cada día. Se la devolvemos en esa obediencia, en esa sumisión en nuestra vida a su voluntad. Se la devolvemos andando en santidad en nuestra vida, corriendo esta carrera de tal manera que obtengamos el premio que nos ha sido dado. Y tenemos que tener esa experiencia. Una experiencia que transforme nuestras vidas. No hemos venido a cambiar la misa católica o el culto de lo que sea por el culto evangélico. Hemos venido y tenemos que tener esa ambición en nuestra vida de tener un encuentro personal con el Señor. Amén, queridos. Y es ahí donde Dios quiere trabajar en nuestra vida. Dios no quiere que testifiquemos solo de la obra que vemos hecha en las vidas de los demás. Muchas veces lo único que podemos testificar del Señor es lo que vemos que hace en las vidas de otros, no en la nuestra. Y eso es porque no hemos nacido de nuevo. Porque todavía seguimos con esa ceguera en nuestra vida. Nos acercamos a un Dios al que no conocemos. Buscamos a un Dios del cual no tenemos ninguna experiencia con Él en nuestra vida. Y eso es insuficiente para Dios. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del Espíritu. No hay otra forma posible. No hay otra experiencia que te lleve a ver la realidad de la salvación de tu alma. El camino que nos lleva a la vida eterna. El camino que nos lleva a Jesús en el camino. No hay otra manera posible. Tenemos que nacer de nuevo. Y esa experiencia no viene solamente por una, disposición de nuestro corazón. Esa experiencia en nuestra vida viene porque el Espíritu Santo dentro de ti encuentra la disposición y la actitud correcta para poder germinar, producir esa semilla dentro de ti, el embrión que va a gestar la vida de Dios dentro de nosotros. Tengo 11 hijos. He visto crecer a cada uno de ellos desde el primer día que tuvieron vida. No visiblemente, pero sí uno puede ver en
en la panza de mi mujer, cómo crecía y crecía. Eso es lo que tiene que ocurrir en tu vida, querido. Cuando naces de nuevo y la semilla de la palabra de Dios produce vida dentro de ti, lo que se gesta dentro de tu interior, no es religión, es la vida del Espíritu Santo. Es Cristo formándose en el creyente, es la vida de Dios gestando dentro de ti a Cristo. Ahora, ese embarazo para algunos es eterno. Dios puso la semilla, germinó, pero no terminan de dar a luz. Hay personas que están estorbando continuamente al Espíritu Santo en su vida para que no se geste esa vida, esa lucha entre nosotros y la obra de Dios. Lo que tú quieres hacer y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Impide que muchas veces pueda manifestarse en nuestras vidas a ese niño Jesús, a Cristo naciendo en el creyente. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? No hay teoría para eso. Si fuese tan fácil, todos los que estamos aquí habríamos tenido esa experiencia en nuestra vida. Pero esa experiencia no la podemos producir nosotros. No es por tu desempeño personal, no es por cuántas veces oras en el culto, cuántas veces líneas de la Biblia lees cada día. No se produce por tu desempeño, tu conducta, tu actitud. Nosotros nacemos de nuevo porque nacemos de lo alto, somos nacidos de lo alto. Es la experiencia que Cristo tiene en nosotros, en tu vida personal, la que puede dar vida a tu espíritu. Porque la obra del Espíritu Santo no es en la carne. Dios no le interesa trabajar en nuestra carne. La carne está perdida. El Espíritu Santo no puede producir ningún cambio en nuestras conductas y actitudes si trabaja en la carne. Tiene que trabajar sobre el Espíritu. Y es ahí donde Dios quiere dar vida a tu espíritu. Y es ahí donde el Señor quiere trabajar en nosotros. Tú no decidiste el día de tu nacimiento, fuiste engendrado por tus padres. Tú no interviniste en eso. No fue tu intromisión en ese asunto. Espiritualmente es igual. Tú y yo nada podemos hacer para que ese milagro se produzca en nuestra vida. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros el que va a dar vida a la palabra de Dios. Y hay personas que constantemente estorban al Espíritu Santo en su vida porque ellos quieren ser protagonistas ellos de su propio nacimiento. Y ese no es el camino en nuestra vida, queridos. No es el camino para nacer de nuevo. Tú y yo nada podemos hacer. Es una intervención divina de la palabra de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y el oír de Dios, el rema de Dios para nuestra vida, por la palabra. Y ese rema, que es lo que da vida a la palabra de Dios en nuestra vida, eso lo produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Qué importante es que donde se muevan nuestras vidas, se mueva el Espíritu Santo para producir esas transformaciones que a veces no se producen en nosotros. A veces el ambiente en el que estamos es propicio para que Jesús pueda crecer y desarrollarse. También hay ambientes hostiles para eso. Y son tan hostiles que estorban al Espíritu Santo, distrayendo nuestras vidas del propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Propósito de Dios para nuestras vidas es que tú seas salvo y que cumplas con el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene un propósito para ti. No solo salvarte, no solo ofrecerte la salvación y la vida eterna. Dios tiene un propósito con tu vida personal. Dios tiene un llamado para tu vida. Y cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros es la confirmación de que hemos nacido de nuevo. Pero mientras tanto, nos jugamos a ser creyentes en el culto, a testificar de manera superficial. Realmente no somos capaces de cambiar la temperatura del lugar donde estamos. ¿Qué es la tibieza? Hay una gran tibieza en los creyentes.
Yo vengo de un país donde tuvimos unos avivamientos impresionantes en los años 70 y 80. Miles de argentinos se convirtieron a Cristo. Figuras de ese avivamiento hay muchas, hombres y mujeres prestigiosos, realmente ungidos del Espíritu Santo. Pero la religión hace su trabajo y después de 40 años de avivamiento, lo que ves son miles de creyentes tras una idea religiosa del Evangelio, pero sin experiencia personal en su vida. No sirve de mucho. Necesitamos nacer de nuevo en nuestra vida. Y ese es el primer paso para que tú y yo podamos crecer en el Señor, cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. La gran paradoja de muchos cristianos es que encuentran la salvación de sus almas, se sienten libres del pecado, de la opresión, de la condenación, pero después no se produce ese nuevo nacimiento en sus vidas. No sirve de mucho. Dice la palabra de Dios que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. El agua es el bautismo en aguas. Para muchos cristianos la única experiencia del nuevo nacimiento en su vida es el bautismo público que hacen de sus vidas cuando se bautizan. Y todo termina ahí. Pero eso es insuficiente totalmente. El año pasado nosotros en Argentina bautizamos unas 250 personas después de nuestro congreso. Si yo fuese hoy a hacer una estadística, a ver, de cuántos de los que se bautizaron el año pasado, hoy están firmes en el Señor, con el testimonio público que dieron ese día en sus vidas, te quedarías aterrado. El bautismo no es el nuevo nacimiento. No te quedes con eso en tu vida, de hacer pública una demostración de espiritualidad, bautizándote, poniéndote bajo la dirección de Dios en tu vida, porque eso es insuficiente en todas luces. No es suficiente. Bautismo es una expresión pública de que aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, de que en esa sumersión que se produce en ese instante en las aguas, dejamos nuestra vida anterior, pero no has dejado la carne ahí, la carne sigue contigo, a donde quiera que vas. Y el Espíritu Santo no va a trabajar en ella, no va a producir muerte en la carne, va a producir vida en el Espíritu. ¿Para qué? Para que produciendo vida en tu espíritu, tú puedas vencer el poder de la carne que hay en ti. El Espíritu Santo no trabaja en la carne. ¿Qué piensas? ¿Que va a quitar tus debilidades? ¿Va a romper con el poder de la carne en ti? No, el Espíritu Santo no trabaja con esas cosas. Tenemos una idea equivocada de cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él trabaja edificando tu espíritu para hacerte crecer espiritualmente en tu vida. Amén, hermanos. Y eso se produce cuando naces de nuevo. Mientras tu espíritu está muerto, no tienes comunión con Dios. Puedes venir al culto, puedes alabar, puedes hacer esto, hacer lo otro, toda esa, estrategia religiosa que tenemos, pero no levantamos el amperímetro. No hay unción en nuestra vida. No hay poder para vencer el pecado. Y entonces, claro, nos quedamos anclados con el bautismo en aguas en nuestra vida pensando que hemos nacido de nuevo. No, has dado un primer paso en tu vida. El bautismo público es importante. De hecho, Jesús fue bautizado también en el Jordán. ¿Recuerdas? En Mateo capítulo 3. Y fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que bajó del cielo una paloma y se posó sobre su cabeza, dando testimonio de que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, sino que a Dios le complacía y se agradaba de la vida de su Hijo. Muchas veces confundimos esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida con el nuevo nacimiento. Eso no tiene nada que ver. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y lo agarró el Espíritu Santo de la mano, ¿y a dónde se lo llevó? No se lo llevó a predicar a un local de culto, al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, amigo. No lo llevó para ayunar al desierto. Algunos dicen, no, lo llevo para ayunar. No, eso no dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice que fue para ser tentado. Y el diablo se toma su tiempo. Esperó 40 días para esperar la debilidad de la carne humana, la debilidad de Jesús, para tentarle. No le tentó el primer día que llegó. Algunas personas vienen al culto y piensan que salen por la puerta local de culto y ya el diablo va a ir detrás de ellos. No, el diablo no tiene interés en ti cuando sales lleno del Espíritu Santo. Espera tu debilidad para atacarte. Amén, hermanos. Cuando andas en un ambiente donde es mundano, ahí es donde el diablo actúa sobre nuestras vidas. Aquí en el culto, aquí no tiene lugar. Y a veces el diablo espera el tiempo suficiente para ver tu debilidad y ver cómo gana ventaja en tu vida. Y te roba el gozo, te entra la frustración por haber hecho lo malo delante de Dios y te despoja de esa gracia que recibimos en nuestra vida. Diablo muy astuto. Tú sabes, el diablo no duerme, no come, no tiene mujer, no tiene conflictos cuando llega a su casa. Él, su único propósito es ver cómo destruye tu vida. Él no tiene otro propósito. No descansa, no duerme, no se cansa. La única motivo que le mueve su vida es destruir tu vida porque ve la presencia de Dios en nosotros. Él es envidioso cuando ve que tú tienes a Cristo en tu vida y él también quiere tenerlo, pero ya no puede. E intenta destruir la imagen de Cristo, lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. No le demos lugar al diablo, dice la palabra de Dios. No demos lugar al diablo. Tenemos que nacer de nuevo. El bautismo, primer paso. Pero eso no es suficiente. Algunas personas dicen, ya me bauticé, ya tengo un estatus dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. No, eso no es nada, querido. Y tenemos que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu, dice la palabra de Dios. Y es al Espíritu lo que Dios quiere dar vida, dentro de ti. Y el Espíritu es lo que está en contacto con Dios. No es ni las emociones, no son los sentimientos. Tu espíritu es lo más noble que tienes. Porque tu carne, cuando venga Cristo, se va a quedar aquí. Si nos vamos con Él, la carne se queda aquí. Solo Dios produce ese nuevo nacimiento en nuestra vida, en tu espíritu, porque tu espíritu es lo más noble que tienes. Nuestro espíritu es lo que está en comunión con Dios cada día. Es lo que edifica nuestras vidas. Y podemos crecer espiritualmente cuando nuestro espíritu es edificado por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por la comunión los unos con los otros, por el servicio de nuestras vidas. Y es ahí donde Dios quiere dar vida y producir vida. Amén, hermanos. Y esa es la experiencia que tú tienes que anhelar en tu vida. Nacer de nuevo. Qué hermoso es. Si tú pudieras nacer de nuevo, ¿verdad? Los que ya hemos pasado de 50 para arriba, lo que daríamos por volver a nacer de nuevo, ¿verdad, querido? Pues tú puedes volver a nacer de nuevo espiritualmente en tu vida. Que Dios pueda ver en ti la presencia de Dios. Que en verdad le conoces. Que en verdad la motivación de tu vida personal es servir y dar tu vida en este reino, en esta causa justa que es la de Cristo. Y poder de todas las maneras posibles ser útil para el Señor en su obra. Amén, hermanos. Qué hermoso es nacer de nuevo. Yo quiero hablarte esta mañana de 3 señales que se producen en aquellos que han nacido de nuevo. La primera de ellas la dice aquí Nicodemo, la dice Jesús. Los que han nacido de nuevo son como el viento, no saben de dónde vienen ni a dónde van. ¿Tú qué eres, un ancla o una vela? Porque tú tienes que ver delante de Dios cómo Dios te usa en tu vida. Y los que han nacido de nuevo son como el viento, no sabes de dónde vienen ni a dónde van. Esa experiencia la tenemos en nuestra vida cuando nosotros no estamos sujetos a las leyes religiosas, sino andamos por fe y vivimos por fe en nuestra vida.
Quizás a los ojos de los demás puedan ver que tú te mueves en una libertad que ellos no tienen. Pero eso no significa que esa libertad sea libertinaje, sino que nosotros nos movemos en la dirección que Dios da a nuestras vidas. Para muchos eso es locura. Una persona consagrada, que deja padre, madre, esposa, familia, hijos, y va en pos de mí. Para muchos eso es locura del Evangelio. Pero para los que han nacido de nuevo, eso nada más que es el comienzo de la vida espiritual. El comienzo de vivir bajo la dirección de Dios en nuestra vida, no bajo la dirección de nuestros intereses egoístas. La manera de romper el poder de la carne en nuestra vida es haber nacido de nuevo. ¿Para qué? Para estar sujetos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Para que cuando sopla el viento del Espíritu Santo en nuestra vida, la dirección que Dios trae a lo que Dios tiene para con nosotros, nosotros somos como una vela, no como un ancla que le ponemos peros y conflictos al Señor. Si no has nacido de nuevo, serás de ese tipo de cristianos que siempre usa excusas, justificaciones, postergaciones en su vida, en cuanto al propósito y al llamado de Dios en su vida. Hoy la iglesia está llena de personas voluntarios. Vienen de vez en cuando al culto, ayudan un poquito. Dios no tiene voluntarios, Dios tiene llamados, no voluntarios. Llamados en el sentido de que Dios nos llama para servirle y para que podamos, junto con Él, cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Porque tú tienes un propósito que cumplir en tu vida. No es por iniciativa mía. Es Dios el que te ha elegido a ti para salvar tu alma y para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Y tú no te puedes ni imaginar lo que Dios puede hacer si tú estás dispuesto a andar en el Espíritu, si tú estás dispuesto a vivir bajo la dirección que Dios da a tu vida, si tú estás dispuesto a ser como el viento, amigo. El viento sopla. Cuando sopla el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros dócilmente obedecemos a lo que Dios nos pide y vamos en pos de aquel que nos llama. Esa es la vida en el Espíritu. Lo otro es religión. Nicodemo no podía despojarse de su larva. Él quería conocer a Jesús. Él veía que Jesús era un hombre especial, pero él no conocía nada de esas cosas en su vida. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Hay un gran ejército cristiano en la retaguardia, no en el frente de batalla, que están ahí y que han puesto un ancla a su vida en vez de una vela, a un velero. El velero tiene velas para cuando sopla el viento, el velero navegar por las aguas, por los océanos, moverse en ese mover. Así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero tiene que encontrar en ti y en mí la disposición. Y solo esa disposición puede ser posible cuando hemos nacido de nuevo, cuando nos hemos despojado del egoísmo personal, de nuestros planes preconcebidos en nuestra vida, de nuestros intereses egoístas, cuando le hemos renunciado al derecho de hacer lo que queremos en nuestra vida. Eso es ser cristiano. Pero no ocurre eso en nuestra vida. ¿Yo sabes cuántas veces le pongo estorbos al Espíritu Santo? Es la eterna lucha. El poder del Espíritu Santo con el poder que hay en ti de decidir, de optar, de tomar tus propias decisiones. La primera señal inequívoca de que has nacido de nuevo es que eres como el viento, querido. Amén. De que has nacido de nuevo. Es que sopla el viento del Espíritu Santo sobre ti, te habla Dios a ti, la palabra de Dios, en los hermanos, y tú te mueves en esa dirección que Dios da a tu vida. No vives anclado en tus prejuicios, en tus razonamientos. Muchos de los jóvenes que están en nuestros centros rehabilitándose de las drogas, viene la familia a verlos y ¿saben lo que quieren hacer? Sacarlos del centro. Llevárselos a su casa. ¿Para qué? Para esclavizarlos de nuevo y ponerlos a trabajar. No por la comida que a vida eterna permanece, sino por la comida que produce muerte. ¿Qué eterna lucha tenemos?
Es el Espíritu Santo trabajando incansablemente en nuestra vida para llevarnos a esa actitud en la cual podamos rendirle nuestra vida. Y yo no soy un fanático. Si me oyes predicar así no es porque soy un fanático, es porque esa es la verdadera experiencia que tenemos que tener en nuestra vida, querido. Amén, hermanos. Y es la experiencia que tú debes de anhelar en tu vida. Me da igual cuál es el grado de conflicto que hayas tenido en tu vida. El otro día le escuchaba decir a uno que Dios no rechaza a nadie. Y yo te quiero que tú reflexiones en eso. ¿Tú crees que eso es verdad? Piénsalo. En cuanto a la salvación del alma, es verdad que Dios no rechaza a nadie. Pero en cuanto al llamado de Dios, hay amigos si Dios te llama. Hay dos cosas que son irrevocables, que son los dones y el llamamiento de Dios. Luego, cuando Dios te llama y tú no obedeces al llamado de Dios en tu vida, a cumplir con el propósito que Dios tiene contigo, no conmigo, contigo y conmigo, entonces Dios te puede rechazar. ¿Qué hizo con el joven rico? ¿Conoces al joven rico? No sabemos cómo se llama. Yo sé cómo se llama Pedro y Pablo, porque esos sí obedecieron a la voz del Espíritu Santo. Ahora, este no. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, bueno, espera que llegue a casa, me ha dicho que no, pero ahora le llamo por teléfono y lo voy a convencer de nuevo. No le llamó otra vez. No volvió diciendo después, bueno, luego voy a visitarlo a su casa y a ver si lo convenzo. Yo digo, ¿cuántas veces hay que llamar a las personas? Nosotros tenemos que hacer un llamado en el culto, un solo llamado, y todos deberían de obedecer. Ahora, yo me gasto mis energías en llamar en cada culto a las personas. Hoy de nuevo estamos llamando aquí al servicio y a dar la vida por Jesús a todos los que estáis aquí. ¿Y Jesús, tú crees que fue a buscar al joven rico? Dijo, no. Tú verás lo que haces. ¿Y Jesús amaba al joven rico? Jesús le amaba. ¿Qué crees, que no te ama a ti y a mí? Nos ama. Ahora, si tú postergas, justificas, vas dejando en una posición secundaria lo más importante que Dios quiere de ti, entonces produces en el Señor pues cierto grado de discordia contigo. Yo me quedo colapsado, digo, dice, a Jacob amé y a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. ¿Tú crees que Dios puede aborrecer a alguien? Tú piénsalo. ¿Cuál fue el pecado de Esaú? La Biblia lo compara con un fornicario. Él no había caído en fornicación. Él se había dejado llevar por sus deseos y placeres terrenales para, satisfacer su vientre, su estómago, pero él no fornicó con nadie. Ahora, el pecado de ignorar, de menospreciar su primogenitura, la herencia más importante que iba a recibir en su vida, le postergó, le descalificó como hijo de Dios y le llevó a ser aborrecido por Dios. ¿Dios te puede aborrecer? Bueno, no sé si te puede aborrecer o no. Ahora, en algunos casos Dios aborrece. ¿Por qué? Porque ve que no valoramos lo que Dios pone en nuestras manos. Porque Él ha hecho tanto esfuerzo en nuestras vidas para manifestar su amor y su misericordia sobre nosotros, que cuando tú menosprecias el llamado de Dios, el propósito de Dios en tu vida, eres como el joven rico. Dios te ama, pero está triste al ver que tú no estás dispuesto a seguirle. ¿Somos como el viento o hemos puesto el ancla? El ancla es la manera en que tú tienes de decirle que no al Señor. No, Señor, tengo otros asuntos más importantes. Encontré un novio, una novia. Este asunto que me proyecta a una economía mejor, este trabajo, aquello, lo otro, todo. Siempre tratando de postergar lo inevitable en nuestra vida. Hay dos cosas que son irrevocables:
los dones del Espíritu Santo en ti van a permanecer en ti aunque no haya santidad suficiente. Y el llamamiento. Y Dios tiene a su lado llamados, no voluntarios que vienen un ratito por semana. Esos son de segunda categoría. Dios tiene llamados y son con los que Él hace y extiende su reino por la tierra. Amén, hermanos. Pedro fue un hombre muy impulsivo en su vida. Él quería servir a Jesús a toda costa en su vida. Para él era más importante la vida cristiana y vivir la vida cristiana por sí mismo que ninguna otra cosa. Y Jesús le dijo: Pedro, 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 el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, ve y confirma a tus hermanos, sirve a tus hermanos. La primera experiencia que tuvo Pedro en su vida fue la de la conversión y de la salvación de su alma. Pero esa experiencia no es suficiente para demostrar que hemos nacido de nuevo. Y Pedro le dijo: Señor, aunque todos estos te dejen, yo voy a seguir contigo, voy a hacer tu voluntad. Si hace falta ir a la muerte, a la muerte. Pedro se comportaba como un evangélico, impresionante. Pero todavía no había tenido esa experiencia personal en su vida. Y tuvo que el diablo zarandearle. Tuvo que negar a Jesús 3 veces. Para que cuando volviera, significa cuando ese proceso de esa negación de Cristo en su vida produjese un arrepentimiento genuino en su corazón, él pudiera volver de otra manera a servir a sus hermanos. Cuando no hay un nuevo nacimiento en nuestra vida, ¿sabe lo que ocurre? Ignoramos a los que están con nosotros. Yo he visto eso tantas veces. Decir: a mí me importan los desvalidos, los necesitados, pero tú te vas a tu casa, duermes en tu cama, tienes tus comodidades, y los demás sí te importan, pero no te importan. En cambio, el que ha nacido de nuevo, nace de él, amigo, la impronta preciosa de poder socorrer al desnudo, de poder ayudar al necesitado. Ese es el verdadero evangelio. Amén, queridos. No es la teoría de la predicación de la palabra. Yo puedo venir aquí y predicarte como los ángeles, mejor o peor, te puede gustar más o menos, pero lo que en verdad manifiesta la gracia de Dios en nuestra vida es cómo Dios te usa a ti para poder ser de ayuda para otros. Amén, hermanos. Y Pedro no había tenido esa experiencia en su vida. Pedro fue el único de los 12 apóstoles que cuando Jesús le preguntó en Lucas 12: ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice todas esas personas de mí? ¿Qué es lo que dicen? Y Pedro le dijo: mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres un profeta. Y Jesús luego, mirando a sus discípulos, le preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y solo Pedro fue capaz de responder: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego, cuando la muchedumbre veía a Jesús, ¿qué veían en Jesús? Lo identificaban con un carpintero, con el hijo de José, pero nadie de ellos veía al Cristo, al Redentor, al Salvador de Israel. Solo Pedro tuvo esa revelación en su vida personal. ¿Por qué? Pero no fue por que la produjo él mismo, sino que el Padre le reveló a Pedro que ese era el Cristo. Y ahí se convirtió Pedro, al ver que ese era el Mesías, el Redentor, el Salvador de sus almas. El resto de los discípulos no pudieron reconocer a Jesús como el Cristo. Veían a Jesús como muchos le vemos nosotros, un hombre especial con unas enseñanzas provechosas para nuestra vida, pero no vemos al Cristo. Y esa es la experiencia del nuevo nacimiento que tiene que ocurrir en nuestra vida. No solo tenemos que ver a los demás, a nuestro prójimo, sino tenemos que ver la salvación de nuestras almas. Y es Jesús el Salvador, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y tuvo esa experiencia Pedro. Pero esa experiencia no es suficiente. Hay muchos que Dios perdona sus pecados, se sienten limpios
sienten que Dios está obrando en sus vidas, no se sienten, bueno, pues deprimidos por su pecado. Hay una liberación de esa carga emocional de nuestra vida, de la culpa, de todas esas cosas que el diablo sabe trabajar muy bien en nosotros, pero la experiencia que Pedro necesitaba ocurrió después del zarandeo. ¿Sabes lo que es el zarandeo? Es tomarte así y empujarte violentamente. En este caso el diablo zarandeó a Pedro, ¿por qué? Porque Jesús le quería despojar de esa idea que tenemos muchos de nosotros, de querer vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Yo soy capaz de ser cristiano. Yo te digo, no somos capaces de hacer nada por nosotros mismos. Ni Jesús vivió la vida cristiana. Ahora te voy a decir una herejía. No vivió ni la vida cristiana Jesús. Él vivió completamente dependiendo de la voluntad de Dios en su vida. Lo que oigo, eso hago. Lo que escucho, eso hablo. Él fue un hombre 100% de fe porque confió plenamente en la voluntad del Padre para su vida. Y fue a la cruz, no por voluntad propia, sino porque fue la voluntad de Dios para su Hijo. Y Él obedeció. Allí en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdas? Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, no, que no vaya a la cruz. Pero si no hay otra manera, que sea como tú quieres, no como yo quiero. Jesús nos imponía la idea esa de ser cristiano por Él mismo. Podemos ser cristianos de verdad en nuestra vida cuando vivimos dependiendo de Dios en nuestras vidas cada día. Bajo su dirección en nuestras vidas, no por nuestro desempeño, no porque... Y este era Pedro. Pedro quería ser cristiano por encima de los demás. Y así le iba. No fue el sufrimiento, no fue el látigo, fue una criada la que le hizo negar a Jesús. A Jesús lo castigaron violentamente su cuerpo, pero a Pedro no. Dice la palabra de Dios, después de que le había negado 3 veces y huyó corriendo compungido de corazón, viendo claramente en su vida personal lo que había significado negar a Jesús 3 veces. Y lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Ahí Pedro volvió de nuevo a esa conversión, a nacer de nuevo en su vida. ¿Por qué nació de nuevo? Porque volvió a cumplir con el propósito de Dios en su vida, que era de ser el apóstol de ese grupo de creyentes que estaban en Jerusalén y que la persona que Dios había elegido para ese trabajo era él. Pero Pedro, Juancho, no era ese que le dijo, cuando Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos que iba a ir a la cruz, ¿qué hizo Pedro? No, Señor, que eso no te acontezca, no vayas a la cruz, quédate con nosotros, hacemos aquí una enramada. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de arriba, sino en las de abajo. No pones las cosas en los ojos de mi Padre, sino en los ojos de los hombres. ¿Te imaginas si yo le digo a alguien en la congregación eso? Apártate de mí, Satanás, ponte detrás mío. Ese no viene más al culto y es terrible. Pero Jesús se lo dijo a Pedro. Y Pedro fue el primero que estorbaba. Cuando no nacemos de nuevo somos como Pedro. No ponemos las cosas en la mira del cielo, sino en las de la tierra. Entonces no queremos que Jesús se vaya. Queremos tenerle con nosotros, pero Jesús tenía un propósito en su vida. Y Pedro tenía que vencer esa forma en que nosotros vemos el Evangelio. Y tenía que ir a la cruz Jesús, y él tenía que aceptarlo en su vida. Pedro amaba a Jesús, sin duda amaba a Jesús. Pero Jesús tenía un propósito. Y Pedro, como no había nacido de nuevo, estorbaba al Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, ¿sabes lo que pasa? Que la vida de aquí abajo es menos importante que la vida que está allí arriba. Este mundo presente es menos importante que el mundo venidero. Es más importante en tu vida personal la salvación de tu alma que el deleitarte de los deleites temporales del pecado. Cuando este mundo es más real que el mundo venidero, estamos en serio peligro en nuestra vida.
Y este mundo tiene que ir deshaciéndose. Este mundo visible tiene que ir perdiendo el interés en nuestra vida. Y cuando nacemos de nuevo, ¿sabes lo que pasa? Que este mundo presente no es nada para nosotros. Somos peregrinos en este caminar. Vamos con poco equipaje, siguiendo un camino estrecho, pero sabiendo que ese camino lleva a la vida eterna. No nos conducimos por un camino ancho y espacioso, vamos por el camino correcto que nos lleva a la vida eterna. Amén, queridos. Cuando naces de nuevo, esa es la realidad de tu vida. Ya no ves este mundo, sino ves el mundo que está por venir. Y te agarras al mundo que está por venir con la esperanza y la fe de poder alcanzar, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, la vida eterna en nuestra vida. Amén, queridos. ¿Qué mundo es más presente para ti, este o el que viene? El que viene, pues esa es la verdadera esencia de nuestra vida. Cuando las cosas de aquí abajo es fácil despojarse de ellas. Cuando no tienen importancia en tu vida lo que otros dan importancia en sus vidas. Para nosotros lo importante es que hemos encontrado el camino de la salvación. Camino estrecho, bueno, estrecho o menos estrecho, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Y yo quiero caminar por él, contigo, si tú quieres venir. Amén, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dos condiciones previas a seguir a Jesús. Esto es primero antes de seguir, no después, primero. Y lo primero es negarse a sí mismo. Pero Juancho, ¿qué es eso? Este no es el evangelio que me han dicho a mí. Esto es muy difícil. Bueno, es muy difícil, pero más fácil es irse al infierno. Es tan fácil irse al infierno. Alguno dice, no, al infierno solo van los que son muy malos. No. Tú mira en la Biblia y ve los que se han perdido. Ay, amigo, no, es muy fácil perderse. Y no es tan fácil encontrar el camino de la vida eterna. Dice la palabra de Dios que son pocos. Un grupo le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Eso no lo pregunta en una dimensión universal. Lo estaba preguntando a sus discípulos y a las personas que están convertidos. Porque a veces hacemos una comparación sobre la totalidad. No. Jesús no estaba comparando y explicando a los discípulos sobre el mundo entero. Estaba explicando sobre los creyentes. Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús le dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida. Luego, aún dentro del grupo de creyentes que estamos aquí, hay muchos que se pueden perder, porque no te esfuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús. No te esfuerzas en el derecho que Él te da de vivir de los beneficios de la cruz del Calvario en tu vida, de las misericordias que Dios ha tenido contigo. Yo me esfuerzo en la gracia de Dios cada día. ¿Sabes por qué? Porque esa gracia me permite servir al Señor. Y en esa gracia me muevo mi vida, en ese servicio que la gracia me otorga. Porque en el pecado no hubiera sido capaz de poder ser útil para el Señor. Pero despojado del pecado, puedo obrar en la voluntad de Dios en mi vida. Dos condiciones le dijo Jesús aquí. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Negarse a sí mismo. Esa es la lucha más grande que vamos a tener en nuestra vida. Si el diablo ve que eres vencido por ti mismo, va buscando a otro que es más fácil presa. Ahora, el que no es capaz, no por sí mismo, sino por la gracia de Dios en su vida, de negarse a sí mismo, tomar esa decisión en su vida, está vencido. Vencido por sí mismo. Muchas veces el poder que ata nuestras vidas no es el poder del diablo, es el poder de nuestro egoísmo, de esta naturaleza que está enraizada en cada célula de nuestro cuerpo, que solo busca lo suyo, que solo busca el placer
de esas cosas vanas. Y entonces esa lucha está constantemente en nuestra vida. Y tenemos que dar esa batalla, queridos. Hay muchas personas que no quieren luchar contra sí mismos. Se vencen, se dejan vencer por las vana manera de vivir, la vana manera de pensar, la vana manera de ejecutar su vida. Y entonces somos fácilmente, retirados. Y me produce mucha tristeza ver que a veces somos vencidos por nosotros mismos. No damos la lucha en nuestra vida. No somos capaces de poner al Señor primero en nuestra vida. La forma de romper el poder de tu egoísmo en tu vida es poner a Dios primero cada día en cada decisión que tomas en tu vida. Dile, no soy yo, eres tú, Jesús. Por si acaso, tú primero en mi vida. Tu palabra primero dando dirección a mi vida. La autoridad delegada del cielo sobre la tierra, sobre mí, dando dirección a mi vida. Es ahí donde nos conducimos. Dos condiciones, negarte a ti mismo y tomar la cruz. Pero Juancho, ¿qué cruz es esa? Si preguntas qué cruz es que no sabes y no la llevas. La cruz es todo aquello que te lleva tu vida cada día a esa cruz del Calvario, a esa muerte a ti mismo. No hay vida, no hay resurrección en nuestra vida si no hay cruz. No hay corona sin cruz. Jesús está coronado, sentado a la diestra de Dios. Y Dios ha aceptado su sacrificio, su sangre preciosa en esa cruz del Calvario. Y te puede aceptar a ti porque Él aceptó el sacrificio que Él hizo. ¿Qué te crees? ¿Que eres por ti mismo que Dios te acepta? No, Dios te acepta porque Cristo dio la vida por ti. Si no, a ti y a mí no nos aceptaría el Padre. Somos identificados con Él en su muerte, dice la palabra de Dios. ¿Tú sabes que Jesús nos lleva a morir con Él en la cruz? Yo pensaba antes, digo, tengo que ir a la cruz, a crucificarme ahí. Va a ser difícil, ya me conozco, ya sé cómo soy. Yo mejor pelotón de fusilamiento. Que me pongan, pum, pum, 15 tiros, muerta la carne. Pero no, el Espíritu Santo no trabaja así. La gracia de Dios en nuestra vida es tan sublime, la obra de la cruz. Tan precioso lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él nos llevó a morir en esa cruz con Él. No es que tú y yo vamos voluntariamente. Cuando tú y yo nos identificamos con Cristo en nuestra vida y vamos por la fe, confiando en lo que Él hizo en esa cruz, Él nos lleva a morir en esa cruz con Él. Y de ahí resurge, nace ese embrión de esa nueva vida dentro de ti. Y crucificados con Cristo, sujetos a la voluntad de Dios, empieza Dios a manifestar su obra en nuestra vida. Esa manifestación del nuevo nacimiento se produce en la cruz. Esa resurrección del hombre carnal, no solo carnal por las cosas que hace, sino carnal en su manera de pensar. Tú sabes que hay más cristianos que son carnales no por lo que hacen, sino por lo que piensan. Porque tu manera de pensar nos dice cómo es tu manera de actuar. Y ahí es el gran dilema de nuestra vida. Tenemos una mente hostil contra Dios. Pensamos de una manera diferente a lo que Dios piensa de nosotros. Y entonces siempre estamos en esa enemistad con Dios. Digo, Señor, ¿qué he hecho yo para que no me bendigas? Pues a veces Dios no te puede bendecir en la manera que andas. Yo a veces digo, Señor, ¿cómo es posible que bendigas a esta persona si anda en un desorden en su vida? Yo soy consciente, y termino aquí, de que Dios no puede bendecir nuestras vidas si a veces andamos como andamos. Y es una experiencia que debemos de analizar en nuestra vida. Todos buscamos la bendición de Dios, que Dios nos bendiga, pero a veces Dios no te puede bendecir. No que no te ame, Dios te ama, pero no te puede bendecir por la manera en que andas en tu vida. Entonces busca agradar a Dios como propósito principal en tu vida.
Dice que nos toma por soldados a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Dios se agrada de ti cuando tú eres del agrado de Dios. Y es ahí donde debemos de profundizar nuestra vida. Pero para eso tenemos que nacer de nuevo. No hay vida en el creyente sin ese nuevo nacimiento. Habrá, sí, apariencia, habrá un juego de roles, el Señor por un lado, tú por otro, tú actuando, pero no hay vida dentro de ti. Y sin vida, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que es de la carne, carnes. Los que han nacido no han nacido de nuevo y solo trabajan la carne, carnes. En cambio, lo que es del espíritu, espíritu es. Y la obra que Dios quiere hacer en tu vida es en tu espíritu. Nacer de nuevo. No nacer una vez. Yo quiero nacer 2 veces. La primera y la segunda más importante que la primera. Porque esa es la manera de acercarte a Dios y de vivir en la presencia de Dios. Amén, hermanos.